Buenas noches, bendiciones a todos los amados hermanos de la casa de Dios. Gloria al Señor por todos aquellos que se conectan a esta hora, sabedores en su corazón que el Padre bueno ama estos tiempos y que Él escuchará nuestro clamor, que Él es un Dios fiel y bueno, aleluya, recompensador de los que le buscan. Espero que tenga alegría en su corazón para estudiar las Escrituras, que haya estado reconectado con el Dios eterno a través de su espíritu en el tiempo de alabanza. Como ustedes saben, hemos venido llevando una serie de pensamientos que le hemos llamado a bien dicho, pero mal entendido. Bien dicho, pero mal entendido. Y toda esta semana hemos estado respondiendo una pregunta, y la pregunta es: describe Mateo 24, del 3 al 35, la segunda venida del Mesías. Y esa es el interrogante que hemos venido tratando de desarrollar toda esta semana. Obviamente, no pudimos abarcar todos los versículos verso por verso por razones de tiempo, y en el día de hoy solo voy a hacer dos aclaraciones de dos pasajes que considero que son pasajes que también a veces se citan con ideas preconcebidas, de pronto con interpretaciones preestablecidas, y espero darle una información que está en la misma escritura, que le permita a usted de pronto tener más precisión al momento de acercarse a estos versículos. Bueno, hermanos, vamos a continuar con Mateo 24 respondiendo nuestra pregunta, y vamos a leer Mateo 24:27 en la versión de la Reina Valera de 1960. Y dice así la palabra del Dios eterno, del Dios bueno: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Este es un pasaje que también, cuando se lee Mateo 24, se tiende a asociar con la segunda venida del Señor Jesús, porque se ve como un evento, como dijéramos, lleno de poder, de actividad sobrenatural. Entonces nosotros decimos, bueno, esto necesariamente tiene que darse en la segunda venida del Señor Jesús. Pero yo quiero que usted sepa que estamos frente a una frase que se usa con cierta regularidad en las Escrituras y que está relacionada con la majestad de Dios, con su soberanía. Cuando se quiere describir, hermano, la omnipotencia de Dios, especialmente en términos de juicio. Y hay muchos ejemplos en la Escritura. Yo voy a darle uno hoy, porque creo que ya usted con esto puede seguir buscando a lo largo de la Escritura pasajes similares que le aclaran lo que quiere decir esta frase. Entonces vamos a leer ahora en el libro de Zacarías. Vamos a la Escritura. En el libro de Zacarías, en la nueva versión internacional, Zacarías 9:14, en la nueva versión internacional, dice así: el Señor se aparecerá sobre ellos, y como un relámpago saldrá su flecha. El Señor omnipotente, fíjese que ahí está la clave, el Señor omnipotente tocará la trompeta y marchará sobre las tempestades del sur. Entonces, obviamente es una expresión para mostrar la majestuosidad, la omnipotencia de Dios, pero en términos de juicio, casi siempre. Entonces se habla de que Él aparecerá con relámpagos. Porque en Isaías 29, capítulo 6, en la nueva versión internacional, también dice: vendrá contra ti el Señor Todopoderoso, vendrá con truenos, terremotos y gran estruendo, vendrá con una violenta tormenta y con devoradoras llamas de fuego. Entonces, como le digo, hermanos, es una frase de uso frecuente. Usted la va a ver muchísimo en los salmos, también en el lenguaje de los profetas, y es una forma, de explicar que Dios aparece a mostrar su soberanía, sus juicios. Entonces, en Mateo 24 no debe entenderse, es decir, no se espera, hermano, que esto se tome de manera literal,
quien lee las Escrituras en pleno apego a los profetas y en pleno apego a los libros de Moisés, no se espera que esto se tome de manera literal, sino que la persona comprenda el lenguaje que se usa en las Escrituras a nivel profético y en los libros poéticos también de la Escritura para describir la majestad y la soberanía de Dios cuando se dispone el Dios bueno a ejercer juicios. Y bueno, vamos a un último pasaje de Mateo 24 que vamos a analizar hoy, que quizás es el más complejo de las respuestas del Señor Jesús y el que más expectativa genera. Dice así, Mateo capítulo 24, verso 30 en la versión de la Reina Valera de 1960. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Una vez más, hermanos, estamos frente a una frase usada varias veces por los profetas. No es primera vez que se usa, pero nosotros obviamente tenemos toda una referencia y digamos toda una iconografía, toda una representación gráfica que pone la mente a pensar que eso se refiere a la segunda venida. Y cuando usted ve, digamos, los dibujos de las pinturas, del siglo XVI y todo, sin ofender la religión tradicional, siempre ve esto en nubes literales. Es decir, usted ve al Padre Eterno, al Señor Jesús, a los apóstoles, todos flotando sobre nubes, y va el Señor Jesús viniendo sobre nubes. Pero vuelvo y les repito, no se espera que esto se tome literal. Es que no da cabida para que se tome de manera literal, porque las nubes son una cuestión de nuestra atmósfera, no son un medio de transporte intergaláctico. Pensar que el Dios eterno va a enviar a su Mesías desde el trono de la gloria hasta Jerusalén a reinar en nubes, hermano, ese texto no da para que se tome de manera literal. Pero cuando la gente lee la frase y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, de una vez nuestra mente como que se ubica en que eso es como literal y que será en la segunda venida, aunque ya aclaramos lo que significa la palabra viniendo, que tiene que ver con manifestarse, especialmente manifestar el cumplimiento de una palabra que revela que esa profecía fue dicha por el Mesías de Israel, que confirma la mesiandad de nuestro amado Señor Jesús, aleluya, de nuestro santo Maestro y Redentor, aleluya. Pero bueno, vamos a la Escritura, que la misma palabra de Dios trae claridad sobre estos términos. Vamos a leer en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 19, en el verso 1, en la Nueva Versión Internacional. Profecía contra Egipto. Miren al Señor, llega a Egipto montado sobre una nube ligera, tiemblan en su presencia, el corazón de los egipcios desfallece en su interior. Observe lo que dice, miren al Señor, llega a Egipto montado en una nube ligera. Ahora, si usted observa este pasaje de Isaías 19:1, seguramente le surge la pregunta, ¿realmente llegó Dios montado en una nube a Egipto? ¿Ok? Y la respuesta, hermano, es obviamente no. Sí, simplemente lo que Dios hizo fue traer a los asirios para que conquistaran a Egipto. Sí, lo que el profeta Isaías quiere decir cuando dice que Dios llegó a Egipto montado sobre una nube ligera, es que la venida de los asirios para conquistar Egipto era por designio, por voluntad del Dios eterno. Y eso lo podemos comprobar leyendo lo que sigue más adelante del texto del profeta Isaías. Isaías 19, del verso 3 al verso 4, en la Nueva Versión Internacional. Dice, los egipcios quedarán desanimados
y consultarán a los ídolos, a los espíritus de los muertos, a las pitonisas y a los agoreros, pero yo frustraré sus planes. Está hablando Dios. Dejaré que crueles amos los dominen. Un rey de mano dura los gobernará. ¿Para quién lo dice? Dice, afirma el Señor Todopoderoso. Obsérvese que en esto siempre se está hablando de la omnipotencia de Dios. Esos pasajes están relacionados. Entonces, hermano, de igual manera, en el año 70, no fue que el Mesías o el Padre vinieron en una nube personalmente, sino que por decreto divino vino el ejército romano, comandado por Tito Vespasiano, y el Dios eterno permitió que se ejecutara juicios sobre Jerusalén y sobre el liderazgo religioso y político que estaba allí, y sobre el templo, que lo habían hecho cueva de ladrones, algo que nos deja una gran enseñanza, hermano, porque el templo, materialmente hablando, era algo supremamente majestuoso y lujoso, pero una casa que se llama casa de Dios llena de lujos, pero que se ha convertido en cueva de ladrones, de gente mentirosa, de gente que dice que Dios ha dicho cuando Dios no ha dicho. Para el Dios eterno no vale 5, hermano. Y seguramente también llegará su momento en que no quedará piedra sobre piedra. Ok, el Dios eterno no habita en casas hechas por manos de hombre. Él habita, hermano, es en la vida de gente que ha rendido su vida a Él a través de Cristo Jesús. Así es que, hermano, la única forma como se podría explicar que algunos de quienes escucharon la profecía del Señor Jesús estarían vivos viéndolo a Él venir sobre las nubes es entendiendo esto a la luz del lenguaje de los profetas. Si uno de los que estaban vivos allí vieron al ejército romano llegar por designio de Dios, tal como dice el verso 34 de Mateo 24. O sea, quienes escucharon al momento al Señor Jesús profetizando todavía estaban vivos cuando esta profecía se cumplió. Y bueno, en el día de hoy ya quiero dar espacio para que se ore, porque toda esta semana he estado tomando tiempo de los hermanos encargados de la intercesión. Espero que esta semana, analizando algunos pasajes de Mateo 24, haya sido de bendición, que usted se ha animado, hermano, a estudiar las Escrituras. Hay una riqueza inmensa allí. Hay un tesoro que el Dios eterno nos ha dado en su palabra, digno de ser estudiado, de ser escudriñado por todos, de descubrir la vida que el Dios eterno quiere darnos a través de ella. Así es que bueno, eso ha sido por esta semana. Bien dicho, pero mal entendido. Espero que de aquí en adelante, cuando usted lea Mateo 24, del verso 3 al verso 35, estamos hablando en esos límites de tiempo, usted, hermano, pueda leerlo con lentes nuevos, con ojos nuevos y con mayor claridad, y que este estudio pues les haya sido de edificación. Dios me los bendiga rica y abundantemente.